Bueno, muchachos, buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. ¿Cómo están todos bien? Hola, Dime, profe, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, señor. encontrando. Bueno, me alegra. Profe, muy bien, gracias a Dios. Ok, excelente. Listo, muchachos. Vamos a dar entonces inicio el día de hoy a la sesión de esta su asignatura salud ocupacional. ¿Ok? Entonces, como les mencioné anteriormente, pues vamos a empezar haciendo la sesión con el correspondiente llamado a lista. Ahí tengo otro estudiante matriculado, pero pues hasta el momento no se ha reportado. Parece que ya ingresó a la plataforma y todo, pero pues no lo veo en este momento ingresando a la sesión. Entonces ya saben que en el momento que escuchen su nombre, mencionan la palabra presente o bueno, se hacen saber en este caso. Entonces Diego Alejandro Ávila, Presente. esto muy bien, Diego. Cristian Camilo Flores, Presente, profe. perfecto, Cristian. Michael Esteban García, Michael Esteban no se encuentra presente. Brandon Smith Neuta, Presente, profe. muy bien. Y Daniel Alejandro Bochica. Daniel Alejandro Bochica no se encuentra presente en el momento. Listo, ya saben que todo esto queda en evidencia. Recuerden que nosotros hicimos un énfasis en lo que eran las inasistencias. Si ustedes ya, bueno, en esta asignatura son 4 inasistencias. Si ustedes inasisten o tienen 4 fallas como tal a la asignatura, ahí ya prácticamente estarían perdiendo la asignatura. Entonces, de pronto para los compañeros que ya no están en PG, ya están dejando de asistir. Bueno, entonces, vengan y les comparto aquí mi pantalla. Esto ya como tienen conocimiento, pues esta asignatura vamos de 3 a 5. Dijimos que empezábamos a las 3 y 10 en punto. Entonces les voy a compartir aquí. Esto ya es lo que es correspondiente a la plataforma. Si ustedes ya ingresaron, ahí ustedes pueden ver ya todo lo correspondiente a esta segunda semana de clase, ¿sí? Como se menciona aquí, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la contextualización de la salud ocupacional, así como una breve introducción para que vayamos teniendo ya un mayor acercamiento a la misma. Y recuerdo que la clase pasada pues hablamos un poco, pero fue muy, muy leve lo que hablamos referente a la salud ocupacional. Entonces ahí para que lo tengamos presente en cuenta, recuerden que aquí está el foro por si ustedes tienen dudas, inquietudes y demás. El enlace de grabación, que como se hizo la semana pasada o la sesión pasada, posterior a la clase, se sube a la plataforma y ya ustedes pueden encontrar lo que es el material complementario y una primera actividad. ¿M? Para que ustedes realicen esta semana. Como lo mencionamos la sesión pasada, pues el objetivo es que ustedes la logren hacer durante este tiempo, el día de hoy. Si no alcanzan, ya saben que tienen fecha límite de entrega hasta lo que es el miércoles a las 11:59. Aquí mismo se menciona en la plataforma, como les estoy mostrando aquí. Aquí tienen fecha de entrega el 25 de agosto. Si ustedes no alcanzan a entregarlo hoy, ya saben que si la pueden entregar antes, mucho mejor. Y tiempo restante, 6 días y lo que son 4 horas en ese caso. ¿Listo? Para que tengamos presente y en cuenta. Bueno, aquí ya sé. Entonces, para que tengamos presente y en cuenta eso, muchachos. ¿Ok? Mm, Bueno, vamos entonces a empezar con lo que es la temática correspondiente al día de hoy. Como les estaba mencionando, vamos a hablar un poco sobre lo que es la contextualización, conceptualización, qué pena, e introducción a la salud ocupacional. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar un poco de salud ocupacional, cuando ya nos centramos netamente a esta área de la salud, porque es un área de la salud específicamente, así como nosotros tenemos diferentes áreas de la salud, como puede ser la ortopedia, ¿sí? Lo que puede ser también lo que es
¿Qué ejemplo me podrían brindar de un área de la salud? La fisioterapia. Fisioterapia es un área de la salud también. La A ver, fisiología. listo, fisiología como tal, es más que todo una ciencia. Y no estaría, teníamos que verificar si La hace parte geriatría o la pediatría. también áreas de la salud. Excelente, muy bien. Masajes. Masajes puede ser. Bueno, pero allá iríamos como a salud, llamémoslo, de pronto, no salud convencional, Preventiva, profe. bueno, salud preventiva también. Entonces, así como esas áreas que ustedes están mencionando, aquí tenemos lo que es la salud ocupacional, ¿sí? Y como les venía mencionando, pues nosotros vamos a hablar de esto como tal, salud ocupacional. Si nosotros queremos hablar de salud ocupacional, tenemos que hacer énfasis en dos conceptos claves. ¿Que cuáles serían esos dos conceptos? La La salud y salud. pues el ámbito laboral. Perfecto, ¿no? Ahí ya mencionaron esos dos conceptos. Aquí se catalogan como salud y, bueno, nosotros no podemos mencionar un solo concepto que sea ocupacional, sino nosotros podríamos mencionar un concepto como ocupación, ya que ocupacional se deriva de ocupación. Entonces tenemos que hablar de esos dos conceptos netamente para empezar a hablar sobre lo que es la salud ocupacional. Bueno, ¿cuál fue el estudiante que acabó de ingresar? Yo, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Nombre, compañeros. Michael García. ¿cómo? ¿Cuál es el nombre? Michael García. Listo, Michael. Te recomiendo porfa la puntualidad que aquí ya tenías falla, ¿ok? Entonces, como les venía diciendo, vamos a hablar de esos dos conceptos. Primeramente, quiero que me mencionen o que me digan a ustedes cómo ustedes podrían definir la salud o qué es para ustedes salud como tal. ¿Qué entienden por salud? Ustedes de pronto ya vieron asignaturas relacionadas con ese ámbito. Sí, ahí ustedes están hablando de diferentes temáticas. ¿Mm? ¿Ya vieron de pronto deporte y salud también? Entonces, ¿qué entienden por salud? Cuando hablamos de salud, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué entienden por salud como tal? Vitalidad. Eso, vitalidad, muy bien. A ver, escucho ideas. De pronto, si ustedes desean, pueden buscar ahí en internet qué se entiende por salud en este caso. Profe, de pronto salud sea el estado natural de un ser vivo, o sea, como tiene que estar fisiológicamente y biológicamente hablando, que esté bien, que no tenga ningún tipo de contraveniencia en su metabolismo ni tampoco en su estado físico. Eso es lo que yo definiría como salud. Ok, Diego, ahí estás mencionando palabras de carácter bien importante, ¿no? Ahí mencionabas como un estado natural, pero algo fundamental que estabas mencionando es el hecho de que el individuo se encuentre bien, ¿no? Cuando nosotros relacionamos, cuando nosotros hablamos de salud, por lo general nosotros tendemos a relacionarlo con un bienestar, ¿sí? Nosotros tendemos a relacionarlo con un bienestar. ¿Mm? ¿Qué más podrían decir referente a lo que es la salud? Es un tema que nosotros escuchamos a diario. Y más ahorita en estas épocas. Es un estado de bienestar, eh, no solamente físico, puede ser también mental, eh, físico y mental. Esos dos términos lo puedo. Ok, aquí habla Cristian de un estado de bienestar físico y mental. Entonces, si vamos a hablar de salud, bueno, aquí yo tengo una definición que nos brinda lo que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? ¿Qué pasó con este computador que no me quiso presentar? ¿Ahí me están escuchando, chicos? Sí, señor. Sí, profe. Ok, eso que otra mi pantalla no. Ah, listo, ya aparece. Ahí están viendo la presentación, ¿no es cierto? ¿Me confirman, porfa? Sí, profe.
Listo, muy bien, gracias. Entonces, bueno, ustedes ya habían mencionado lo que es estar bien, ¿no? Ahí hacemos énfasis a un bienestar, en este caso. Y ya estaban mencionando un bienestar de carácter físico y un bienestar de carácter mental. Entonces, si nosotros veremos esta definición que nos brinda la Organización Mundial de la Salud, ahí hablamos de un estado de bienestar, pero no solamente físico ni mental, sino también tiene que ser un estado de bienestar de carácter social. ¿Ok? Y que tenga en este caso la ausencia de afecciones o enfermedades. Cuando nosotros hablamos de salud, nosotros por lo general nos enfocamos en lo que es un equilibrio. Cuando hacemos énfasis en un equilibrio para alcanzar ese bienestar, nosotros nos enfocamos en esos tres aspectos que nosotros estábamos mencionando anteriormente. Un equilibrio tanto físico, mental y social. Nosotros podríamos decir que podríamos dividir salud en esos tres componentes fundamentales. ¿Sí? Y si nosotros, aquí les muestro una pequeña imagen, tenemos un desequilibrio, ¿sí? La idea es que, bueno, ahí se hace o se muestra en la imagen un triángulo, ¿m? Y si ustedes logran visualizar, aquí el triángulo está corrido hacia un lado. El objetivo es que haya un equilibrio, entonces podríamos mencionar que el objetivo es que se tenga un triángulo de carácter, bueno, equiláteros son los que tienen los tres lados iguales. Ahí sí me disculparán que las matemáticas a veces. Sí, equilátero es. Sí, las tres lados iguales, eso es el equilátero, profe. Listo, exacto, perfecto. Entonces, el objetivo es que nosotros tengamos una equidad en esos tres aspectos fundamentales para alcanzar un equilibrio. Y si nosotros llegamos a alcanzar ese equilibrio, que es el objetivo que todos nosotros mencionamos aquí, ¿sí? Tenemos un bienestar y un estado de salud, un estado de salud, se me fue ahí la palabra, beneficioso, por así decirlo. ¿Qué sucede cuando ocurre y hay un desequilibrio? Ahí nosotros ya no podríamos decir que tenemos un estado de salud de carácter óptimo y cuando empieza a haber un desequilibrio es cuando nosotros nos vamos inclinando hacia lo que es la enfermedad, ¿no? Como de pronto se muestra aquí en esta imagen. Si en alguno de los tres aspectos nosotros empezamos a fallar, ahí nosotros ya vamos inclinándose hacia lo que es la enfermedad y empezamos a decaer en ese bienestar que estamos manteniendo o que estamos consiguiendo en este caso. ¿Sí? Ahí nosotros tenemos que hablar de ese equilibrio como tal. Cuando nosotros hablamos de salud, nosotros mencionamos que la salud en el hombre es de carácter compleja, entre comillas. ¿Por qué razón? Porque el hombre es un ser complejo. ¿Mm? Ahí nosotros mencionamos lo que son estos tres tipos de salud. Salud física, mental y salud social. ¿Qué entienden ustedes por salud física? ¿Qué podrían mencionar? Pues salud física sería lo que es referente a lo anatómico, en cuanto al sistema respiratorio, el sistema vestibular y todos los sistemas que tiene el cuerpo y en cuanto al cuerpo como tal. Exacto, muy bien lo que estabas mencionando allí, ¿sí? Ahí habla de toda la parte anatómica del ser humano. Entonces nosotros cuando hablamos de salud física nos enfocamos en ese aspecto, ¿sí? Si a nosotros nos empieza a fallar, no sé, en este caso el riñón, ahí nosotros ya empezamos a decaer en ese ámbito o en ese aspecto de salud física y ya perderíamos una parte para lograr ese equilibrio y empezaríamos a enfocarnos en lo que es la enfermedad, ¿sí? Y cuando nosotros empezamos a hablar de salud física, como yo les había mencionado, es de carácter también complejo porque nosotros tenemos una cantidad de organismos y demás que son complejos. Nada más ustedes miren sus articulaciones. Miren la articulación de la rodilla. ¿Cómo consideran que es? ¿Sencilla, compleja? Que es compleja. Exacto, ¿no? Nosotros miramos y por lo general la articulación de la rodilla es compleja. Si nosotros tenemos una lesión en la rodilla, yo creo que es de lo más complejo en curar.
¿sí? Llegan ahí a intervenir lo que son cuatro huesos, tenemos ahí más de, pongámosle, más aproximadamente, tendríamos 8 músculos que estarían en relación con la articulación de la rodilla y demás. Entonces ahí ya, como ustedes lo mencionaron, pues tenemos eso que es la salud física. Pero si nosotros vemos a lo largo de la historia, anteriormente se creía que únicamente era necesaria ese tipo de salud. Aquí yo les menciono algo importante y fundamental que se conoce como la triada ecológica. ¿Sí? ¿Han escuchado alguna vez ese término, triada ecológica? ¿Son factores No, profe. del medio ambiente, profe? ¿O Sí. externos? Bueno, aquí mencionan factores de medio ambiente y externos. Y nosotros podríamos mencionar en este caso que la triada ecológica, que era como se creía anteriormente el estado de salud del individuo, era que influenciaba directamente en la salud del individuo porque se pensaba, o bueno, todavía se tiene en cuenta sin tener presente los otros dos tipos de salud, lo que es la mental y la social, que la salud denominaba particularmente de esa triada ecológica, que había un agente de carácter externo al hombre, ¿sí? Que se encontraba bueno, podríamos mencionar de carácter externo e interno, que se encontraba en el ambiente determinado. ¿Mm? Y lo que hacía ese agente es, o lo que hace ese agente es, como pasa ahorita con el COVID, recoger fuerzas, volverse como más fuerte y atacar al ser humano en este aspecto. Dependiendo del ambiente en el que él se encuentre, puede volverse fuerte o puede volverse débil, ¿sí? Entonces, ahí lo que hace es atacar y se vuelve un huésped como tal dentro del ser humano para interferir en su estado de salud. Pero eso únicamente se enfoca en la que es la parte física. ¿Mm? ¿Qué es lo que está pasando actualmente con el COVID? ¿No? Nosotros podemos ver, el COVID es un agente. ¿Mm? ¿Y qué sucede con ese agente? Él está ahorita en todos lados, dependiendo de, bueno, no sé, creo que no han dicho, mencionado nada referente que ninguno de los aspectos del medio ambiente pueden llegar como a matar al COVID en cualquiera de los entornos, es fuerte y demás, pero ustedes ven cuando ataca a un individuo, ¿sí? Hay personas que no tienen ningún tipo de síntoma, que son asintomáticos, como hay personas que tienen síntomas leves, hay personas que llegan hasta a fallecer por medio de lo que es el COVID. Y eso pues se menciona específicamente en lo que es esa parte o en esa salud de carácter física. Pero como les venía diciendo, ya cuando nosotros hablamos de salud, tenemos en cuenta los otros dos aspectos, la salud mental y la salud social. ¿Qué entienden de pronto ustedes por salud mental? Es como un tipo de trastornos que tiende a tener la persona porque quizás sufrió alguna falencia, digamos, tipo, como, sí, como una calamidad doméstica, así, ¿no? Ok, aquí mencionas un tipos de trastornos que tienden a tener los individuos. Muy bien. ¿Qué más podría mencionar referente a la salud mental? ¿O qué influencia directamente o sobre quién influencia directamente la salud en este aspecto? Profe, sobre pues la salud mental venía a influenciar sobre el tema psicológico de la persona, la autoestima, cómo se siente la persona frente a los demás y sobre el tema social también, porque el hecho de tener un mal ambiente laboral también afecta la salud psicológica. Entonces creo que la salud mental viene a traer todos los aspectos humanísticos de la persona. ¿Listo? Entonces, como el compañero lo está mencionando aquí, ahí hablamos de lo que es la psiquis, ¿no? La parte psicológica del individuo, ¿ok? Cuando nosotros hacemos referencia a esa parte mental, a esa parte psicológica, ustedes siempre van a observar que la psicología se enfoca en el estudio, prácticamente, bueno, ya saben que psiquis viene de lo que es cerebro, si mal no me equivoco, y ahí nosotros tenemos una correlación directa con lo que es el sistema nervioso central, ¿sí?
prácticamente cuando nosotros hablamos de salud mental, nosotros nos enfocamos en la salud correspondiente al sistema nervioso central, ya que dependiendo, y bueno, el funcionamiento del cerebro, como lo estaba mencionando ahorita el compañero, dependiendo de ese funcionamiento, nosotros vamos a estar en un estado óptimo de bienestar o vamos a empezar a decaer, ¿sí? Que ahí es cuando ustedes pueden observar, ¿no? Esta persona sufre de depresión. ¿Mm? ¿Qué más podríamos mencionar allí? Esta persona sufre de bipolaridad, ¿sí? Ansiedad. Ansiedad también puede estar ahí asociado, ¿sí? Entonces ahí nosotros ya empezamos a ver una relación directa y ahorita ya el compañero estaba mencionando que también influye directamente en la parte social. Pero cuando nosotros hablamos de esa salud social, ¿ustedes cómo la podrían visualizar o cómo la podrían definir? El, el entorno en que se encuentra el individuo. ¿Listo? Ahí nosotros podríamos mencionar qué es la relación con el entorno o el medio ambiente en el cual nosotros nos encontramos, ¿sí? O sea, por lo general cuando nosotros hablamos de social, que era, digamos, lo que ahorita el compañero estaba mencionando, tenemos a relacionarlo con la relación que nosotros tenemos con los otros individuos, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que no netamente tenemos que hacer énfasis en la relación con los otros individuos, sino, como lo estaba mencionando el compañero, con el entorno y el medio ambiente. Entonces ahí nosotros tenemos muy presente y muy en cuenta una persona que de pronto pues se ve mucho acá a nivel nacional, ¿sí? Una persona que crece en la costa no actuaría de la misma forma que una persona que creció en Bogotá, por ejemplo, ¿sí? El entorno es totalmente diferente. La relación es totalmente diferente. Digamos, una persona de la costa que por lo general está acostumbrada a estar en tierra caliente, bueno, yo no sé, en clima calientico, en clima templado, por decirlo así, viene aquí a Bogotá y ahí ya empieza a tener una falencia porque la relación con el entorno y el medio ambiente es totalmente diferente. Ahí ellos ya tienen que empezar a decir, uy, listo, esto me toca, así sea al mediodía, andar con chaqueta o uso porque el frío no me lo aguanto, ¿sí? Y lo mismo pasa con las personas de Bogotá que van a la costa. Ustedes ven allá a los bogotanos y ven que sea la hora que sea, digamos, yo me ejemplifico, ahí se anda en pantaloneta, se anda en esqueleto, porque el calor para nosotros allá es cosa brava. Y esa es la relación que nosotros tenemos en ese caso con el entorno en el que nos estamos forjando en este momento. Entonces, como ustedes pueden visualizar, cuando nosotros hablamos de salud, y ya lo mencionamos, hablamos de ese estado óptimo de bienestar, pero que tenga una equidad entre esos tres componentes fundamentales de la salud. Una equidad entre el componente físico, mental y social. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos una primera definición. Mencionábamos que teníamos que hablar del otro término. Ahí nosotros hablamos de ocupacional. Yo les mencionaba que ocupacional se deriva de la palabra ocupación, ¿sí? Podríamos mencionar que ocupación en este caso nosotros lo relacionamos directamente con lo que es trabajo. ¿Cómo ustedes podrían definir aquello? Aquí igualmente yo les comparto esta diapositiva. Si quieren, guíense por la diapositiva que les estoy compartiendo. Si quieren, busquen definiciones allí por parte de ustedes. Entonces, ¿qué pueden mencionar? Ahí lean si quieren lo que yo les tengo ahí y dan su opinión y demás. Recogiendo las dos definiciones que tiene el profesor ahí, es un proceso que se encarga de satisfacer todas las necesidades del individuo. Esto pues obvio tiene que tener un plan de acción y en algunos casos un grupo de trabajo para lograr este objetivo.
alcanzarlo, supliendo cada una de sus necesidades personales e individuales, personales o familiares. Listo, muy bien. Ahí tú hablas de un proceso para suplir lo que son las necesidades que nosotros tenemos. Ahí nosotros también podríamos ya empezar a relacionar lo que es el trabajo o esa ocupación, ¿sí? Con el medio ambiente, ¿sí? Ahí cuando nosotros hablamos de trabajo y ocupación, nosotros tenemos que relacionarlo también directamente con lo que es la supervivencia. Recordemos que nosotros trabajamos para subsistir y sobrevivir, ¿sí? ¿Qué más podríamos mencionar de lo que es ocupación? Cuando hablamos de ocupación, ¿qué se les viene a ustedes a la mente también? Ahí ya lo estamos relacionando con el trabajo. Aquí ya el compañero nos mencionó que tenemos que satisfacer las necesidades, bien sea personales o familiares, ¿sí? Hablamos de una supervivencia, pero cuando hablan de ocupación también, ¿qué más se les viene a la mente? ¿Qué pueden mencionar? A ver, los escucho. Adelante, ¿quién iba a hablar? Cuando mencionan, uy, ese man está ocupado. Y uno cuando está ocupado es porque, ¿qué? No sé, profe, pues ahí sí, como dice la palabra también, trabajando, así, sí, haciendo su labor. ¿Listo? Hablas de ocupación, trabajo, pero cuando uno está ocupado y cuando nosotros hablamos de ocupación, nosotros nos enfocamos netamente en que estamos realizando una actividad determinada, ¿no? Que es algo que de carácter fundamental, ¿sí? Es totalmente diferente, bueno, de la actividad que realiza, vamos a ponerlos como ejemplo de nosotros, aquí tengo una imagencita, un entrenador a la actividad que realiza un ingeniero. ¿Mm? Y nosotros, como lo menciona aquí también esta definición, la hacemos con el fin de alcanzar un objetivo, ¿sí? Ahí nosotros podemos mencionar que alcanzamos un objetivo, en muchas ocasiones la utilizamos para la solución de problemas. Entonces tenemos ese conjunto de actividades o una actividad en específica para alcanzar un objetivo, ¿sí? Para cumplir o suplir esas necesidades de carácter personales y que nos ayuden en este caso a la supervivencia individual o familiar, ¿sí? Esto dependiendo las condiciones en que las que nosotros tengamos. ¿Mm? Nosotros podemos visualizar y se nos muestra nuevamente en la imagen las diferentes actividades que nosotros estamos realizando. ¿Ustedes cómo ejemplifican? Bueno, es lo mismo una actividad que realiza un entrenador de natación a una actividad que realiza un entrenador de tenis. Ustedes que son No, muchos. profe, claro que no. Obviamente el entrenador de natación se tiene que enfocar en aspectos diferentes, como por ejemplo la respiración. Nada más ahí empezamos que la respiración en el agua es totalmente distinta en tierra. Y aparte de eso, trabajan aspectos diferentes. El entrenador de tenis va a trabajar los músculos que se utilizan para jugar tenis y el entrenador de natación va a trabajar los músculos que se usan para la propulsión acuática. Exacto, ahí hablamos que ya las actividades son totalmente distintas, ¿no? Y nosotros tendemos a suplir una serie de necesidades humanas. Si nosotros como entrenadores de natación ponemos a correlación o traemos a correlación lo que está mencionando el compañero, las necesidades del individuo a quien yo voy a entrenar van a ser totalmente diferentes a quien voy a entrenar en tenis. Ahí ya un ejemplo sencillo, nada más lo que es la respiración. Yo tengo que enseñarle al individuo que va a empezar a nadar, cómo respirar en el agua, ¿sí? Porque nosotros estamos acostumbrados a respirar en lo que es el campo abierto, por decirlo así, y la respiración es totalmente diferente. Entonces aquí nosotros tenemos que tener en cuenta, cuando nosotros ya hablamos de salud ocupacional, ya mencionamos que salud es un estado de bienestar que se enfoca en tres parámetros fundamentales, ¿no? Y
Ocupación ya es una serie de actividades que nosotros tenemos en este caso, ¿sí? Enfocadas hacia lo que es unas metas en específicos para suplir lo que son nuestras necesidades de carácter personal o, bueno, individual o grupal, ¿m? Enfocados a la supervivencia. Ya tenemos esos dos términos claves. Enfocándonos en ello, ¿ustedes cómo podrían definir lo que es la salud ocupacional? De pronto busquen, aquí también tengo pues ya mm, dos definiciones que nos brinda, una es la OMS, la otra sí la tengo de una página en internet que en este caso no la coloqué. Entonces, saquen primero una definición con lo que ya vimos anteriormente y después miramos estas definiciones que están acá. Entonces, ya tenemos esas dos definiciones, salud y ocupación, que nosotros la hacemos énfasis en lo que es el trabajo, ¿sí? ¿Cómo podrían ustedes definir en este caso lo que es la salud ocupacional? Profe, Adelante, Cristian. es un conjunto de actividades enfocadas en alcanzar algunas metas específicas individuales o grupales con el fin de lograr la mejora, el mejoramiento del estado físico, mental y social del individuo. Ok, ahí hablas de mejoramiento del estado físico, mental y social, hablas de esos tres parámetros que vez que debemos tener en cuenta en la salud, ¿sí? Y mencionas un conjunto de actividades, ¿ok? Muy bien, ahí estaríamos por buen camino. ¿Quién desea complementar lo que acaba de mencionar Cristian? ¿O cuál es su percepción frente a lo que acaba de mencionar Cristian? A ver, los Profe, escucho. pues para mi salud ocupacional sería como la ciencia encargada de la prevención de cualquier tipo de contraveniencia contra nuestra salud en el ámbito laboral. Listo, aquí hablas de una ciencia, ¿sí? Podríamos mencionar que sí puede ser una ciencia ya que se enfoca en un estudio de un área en específico, ¿sí? La salud, pero una derivación de la misma. Y tú hablas de prevención, ¿ok? La prevención estaría implícita dentro de ese proceso de salud, pero tocaría verificar en este caso, si hablamos de bienestar, netamente tendríamos que hablar de prevención, está implícita, pero bien, ¿ya? En el ámbito laboral. Ok, muy bien, ahí ya vamos por muy buen camino. De pronto alguien que desee complementar o adherir algo a lo que ya dijo Cristian o lo que dijo Diego. No, profe, yo iba a decir algo similar a lo que dijo Diego. Listo, perfecto, no hay inconveniente. Entonces aquí tenemos estas dos definiciones. Vamos a tomar primeramente la definición que nos brinda la OMS, ¿sí? Entonces, Michael, por favor, si puedes leer esta definición que nos brinda la OMS y das tu correlación a lo que ya nos dijo los dos compañeros, ¿sí? Y cómo sería la similitud o cómo tú lo puedes entender relacionándolo con lo que ellos mencionaron. O si estaban muy desglosados del tema o estaban muy centrados. Entonces, adelante, por favor. Las dos, profe, leo las dos definiciones. Lee la primera. Sí, que se lee. Salud ocupacional, actividad que promueve la protección de la salud de las personas activas, intentando controlar los accidentes y enfermedades causados por el desempeño laboral y reduciendo las condiciones de riesgo. Entonces, ¿qué pueden mencionar referente a lo que ellos habían mencionado, lo que mencionaron tus compañeros? No, profe, Y están tú, bien. O sea, ahí sí ya le dijeron casi todo. ¿listo? Había uno de ellos que hablaba de prevención. ¿Sí? Aquí no se menciona de pronto la palabra prevención, pero hablamos de una palabra que puede ser de carácter esencial, lo que es una promoción, ¿no? El hecho de promover la salud en las personas, ¿sí? Que en este caso están de carácter activas, ¿sí? Y podríamos correlacionar esa prevención con un control, ¿ok? Ya saben que de pronto el hecho de prevenir es algo complicado, pero entonces podría ser mucho más sencillo el hecho de controlar.
Ahí hablan de accidentes y enfermedades, que son otros términos que debemos tener muy en cuenta en el momento en el que nosotros hablamos de salud, ¿sí? Como ahorita les venía diciendo, porque ahí cuando nosotros empezamos a hablar de salud, específicamente tenemos que mencionar la palabra enfermedades, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una definición neta por parte de la OMS y una correlación directa con lo que mencionan los compañeros. Entonces, Brandon, de pronto colabórame leyendo esta segunda definición y mirando la correlación que se tiene con la primera y lo que ellos mencionaron. Ok, dice, conjunto de actividades cuyo objetivo es el fomento y mantenimiento del alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, promoviendo la adaptación del trabajo a la persona y de la persona a su trabajo. ¿Listo? ¿Que pueden mencionar referente a ello? No Que sé, sí, ya pues no. digamos en correlación a lo que se mencionaba antes, que pues esto se enfoca más es como a la salud de los trabajadores, a que procuren, digamos, como no tener esos malestares físicos y mentales en el labor, pues, en su área de trabajo y todo eso. Ok, muy bien. Ahí podríamos mencionar que se busca nuevamente ese equilibrio, ¿no? Ese triángulo del que hablábamos principalmente, primeramente. Ese bienestar físico, mental y social, ¿sí? Y todos hacen énfasis en lo que es los trabajadores, aquella persona que está ejerciendo una ocupación o una acción de carácter determinada, ¿sí? En un entorno o en un ambiente en específico. Entonces, ahí ustedes ya tienen una definición de lo que puede ser o de lo que es específicamente la salud ocupacional, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de salud ocupacional y ya lo hemos venido viendo, nosotros tenemos que hacer también un énfasis neto en lo que es el medio ambiente y el entorno. Ya habíamos hablado un poco del medio ambiente y el entorno. ¿Por qué habíamos hablado un poco? Porque hablábamos de una salud de carácter social, ¿sí? Pero ¿ustedes qué podrían mencionar? Bueno, aquí les menciono un poco sobre lo que es el medio ambiente. ¿Mm? Entonces, tenemos que el medio ambiente, según esta definición que yo les comparto aquí, es el conjunto de factores de orden físico, químico y biológico que actúan sobre el ser humano. Ahí nosotros ya vemos tres factores de carácter fundamental que actúan sobre nosotros, ¿sí? Que brindan los recursos necesarios para su supervivencia. Cuando nosotros hablamos de medio ambiente, ahí ya nosotros mencionamos, bueno, esos tres factores de carácter fundamental. ¿Ok? Si nosotros mencionamos en el medio ambiente ese factor biológico, ¿ustedes cómo lo podrían de pronto ejemplificar? ¿Cómo lo podrían mencionar? ¿Qué se les viene de Profe, qué pronto a pena, la me mente? repite la pregunta. Listo. Aquí hablamos de tres factores que influyen sobre el ser humano, que son del medio ambiente como tal, o que están dentro de la definición del medio ambiente. ¿Mm? Para poder brindar esos recursos necesarios para supervivencia. Si nosotros hablamos, les estaba solicitando ahorita, si nosotros hablamos de, bueno, estamos hablando de tres factores, físico, químico y biológico. Si nosotros hablamos de ese factor de carácter biológico, ¿cómo ustedes podrían de pronto ejemplificarlo dentro del medio ambiente o el entorno en que nosotros nos encontramos como tal? La exposición Ah, a profe, que, sí, Diego, dale, dale, hable que Diego. se me hablo yo. Listo. La exposición a los agentes químicos que hay en el medio ambiente. Un ejemplo, yo soy profe de natación. Uno percibe cuando una piscina está alta en cloro. Inmediatamente la parte química, que aún no, uno no la ve, pero su sistema respiratorio, perdón, lo percibe ese factor químico, en este caso el aumento o el abuso excesivo de cloro, puede causarnos algún daño. No solamente a nosotros como entrenadores, sino a la persona que está en el medio ambiente. Estoy tomando el ejemplo en la natación. ¿Listo? Ahí mencionas más que todo ese factor de carácter químico, ¿no? La exposición a un componente químico que, bueno, en este caso mencionas que es el cloro. ¿Qué iba a mencionar? Diego, creo que era el que iba a hablar también.
Profe, pues creo que el ejemplo más claro sería los médicos, las enfermeras. Obviamente, pues ellos están expuestos todo el tiempo a factor biológico porque atienden personas que probablemente tengan algún tipo de virus o algún tipo de infección. Entonces tienen que usar sus elementos de protección, que son guantes, tapabocas. En algunos casos, si no se sabe cuál es el factor biológico, cuál es la enfermedad con la que están tratando, pues tienen que aislar al paciente y aislarse ellos mismos. Entonces, eso yo creo que sería el ejemplo como más fácil de escoger en el factor biológico. Ok, bueno, ahí ustedes están mencionando ejemplificaciones de carácter química, de carácter biológica, en el ámbito ya netamente laboral, ¿sí? Ahí ya nosotros empezaríamos a visualizar lo que es el ambiente de carácter empresarial. Pero primeramente estábamos hablando de este medio ambiente o el entorno general que nos rodea, ¿sí? Todavía no, pues, no les había puesto pues, ejemplificar en el ambiente laboral, pero ahí lo que están mencionando es también. Si yo de pronto les menciono nada más en el medio ambiente un factor de carácter biológico, ¿sí? Que son necesarios para la supervivencia, un ejemplo que se me ocurre a mí, ustedes dirán si están de acuerdo o no, es nada más lo que es la anatomía de cada individuo dependiendo del lugar en donde viva. ¿Sí? Ahí ya podríamos entrar o traer a correlación ese factor de carácter biológico. No es lo mismo, vuelvo a traer a correlación, bueno, traigamos la ejemplificación de una persona que nace y vive en África, ahí ya tiene unas características biológicas específicas, ¿sí? Para poder sobrevivir y subsistir allá en África. A una persona que nazca y viva acá en Bogotá. Tiene unas características biológicas totalmente diferentes. Ahí ya podemos ver esa relación directa con el medio ambiente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo lo podrían de pronto simplificar de otra forma? Si están de acuerdo con eso que les acabo de mencionar. Sí, profe, concuerdo. ¿Listo? Sí, ya les di esa ejemplificación con el aspecto biológico, solo hablando del medio ambiente. Todavía no nos estamos enfocando en el entorno de carácter laboral. Si nosotros hablamos únicamente del medio ambiente o el entorno en el que nosotros nos estamos, eh, con el cual estamos en constante interacción, ¿sí? ¿Cómo me podrían ejemplificar de pronto ese aspecto físico y ese aspecto químico? Se habla de un aspecto Profe, físico que de pronto se les... en el aspecto físico yo Adelante. podría relacionarlo con las cosas que yo hago durante el día o que yo estoy acostumbrado a hacer durante el día, cómo me siento, cómo me paro, cómo camino. Y el aspecto químico, de pronto, con lo que, con lo que utilizo, por ejemplo, en mi casa para limpiar o el aseo que yo tengo, por ejemplo. Ok, ahí hablas de físico, de cómo es tu movimiento, todas las acciones que realizas, ahí estaría bien. Químico, mencionas que todo lo que se utiliza para limpiar, ok, perfecto. ¿Cómo más podrían ejemplificarlo? A ver, quiero ver qué dicen, qué se les viene a la mente. De pronto en el agente químico, tal vez la exposición a gases o humo que haya en el ambiente, o sea, que no permite que en otro país que esté, no haya tanta contaminación, pueda haber una mejor oxigenación para el individuo y así desarrollar todas sus partes físicas o actividades diarias. Ok, aquí ya hablamos de esa exposición que nosotros tenemos a lo que son, bueno, ahí mencionan los gases. Ahí ya están dando ejemplos de la parte química, ¿no? Hablan de la exposición que nosotros tenemos o cuando interactuamos con los objetos que nosotros tomamos o los químicos que utilizamos en el momento de hacer el aseo, ¿sí? Hablan de los gases, en esa parte química. Yo les podría brindar también una ejemplificación. Estamos hablando del medio ambiente. O sea, cuando nosotros interactuamos ahí en esa parte de carácter química, nosotros podríamos mencionar que una persona, vuelvo a traer esa o hacer esa diferenciación, que vive, ejemplo, en lo que es La Paz, Bolivia.
¿sí? Ahí tiene que tener una interacción neta con una serie de químicos de carácter natural, como puede ser en este caso el oxígeno, ¿sí? Ustedes saben que una persona que vive en La Paz, Bolivia, tiene una o necesita una mayor capacidad pulmonar solo por el hecho de que la presión atmosférica es mayor que una persona que vive acá en Bogotá o que vive en la costa, ¿sí? Ahí ya nosotros podíamos ver también una relación directa o esos factores que influyen para mi supervivencia. Si yo quiero sobrevivir allá en La Paz, Bolivia, mi cuerpo, ¿qué tiene que hacer? Ampliar la cavidad pulmonar, ¿sí? ¿Qué sucede en una persona que vive a nivel del mar y va un momento a La Paz, Bolivia? ¿Qué es lo que más probable que le vaya a pasar? Se desmaya por falta de oxigenación. Exacto, ¿sí? O sea, por falta de oxigenación ya empieza a desmayarse. Y ahí podríamos ver relacionado como ese aspecto de carácter químico. Y ustedes lo mencionaron ahorita muy bien. Nada más, nosotros que vivimos acá en la ciudad, ¿m? Por ende, se supone que debemos tener nuestros pulmones mucho más contaminados que una persona que vive en el campo. Ellos tienen una interacción diferente a la que nosotros tenemos. Esto ahí ejemplificaron muy bien. Hablaban de la parte física, un compañero mencionó de cómo se comportaba diariamente, de cómo caminaba, de cómo se sentaba y demás. ¿Qué otro ejemplo podrían brindar en esa relación para la supervivencia? Lo- los materiales o las cosas físicas, físico es algo que se puede palpar, medir, que utilizamos para el día a día. En el ¿Listo? trabajo o gente que tiene algún problema, no sé, alguna falta o imputación de miembros, tiene que adaptarse a ese medio físico externo que no es su cuerpo para poder desplazarse. Ok, aquí hablas de una serie de materiales, ¿sí? Ahí ya, bueno, podríamos traer la correlación de pronto en ese aspecto de carácter físico, en esa relación, ¿m? O esos factores físicos, para que nosotros podamos sobrevivir. Ahí lo mencionabas muy bien, los materiales. Un ejemplo sencillo podría ser lo que es la ropa que utilizamos, ¿no? Si nosotros queremos subsistir y sobrevivir acá en Bogotá, nosotros tenemos que, bueno, se entiende que Bogotá, pues yo que he vivido toda la vida acá, pues ya no lo considero tanto así, pero se entiende que Bogotá es una ciudad de carácter fría, ¿sí? Y para que nosotros podamos subsistir, se supone que nosotros debemos estar bien abrigados. Recuerden que cuando hablábamos de la época antigua acá en Bogotá o cuando se habla de lo que son los rolos, netamente, los considerados rolos, recuerden que ellos tenían una vestimenta muy particular, que andaban con su sombrero, con su traje y con un gabán, que competía que estaba bien abrigado. Si yo quiero subsistir frente a ese factor de carácter, ahí ya hablábamos de ese factor de carácter biológico y químico, tengo que tener ese factor físico por medio de la ropa. Si vamos a lo que es la costa, allá no es necesario que yo esté totalmente abrigado, ¿sí? Que son los materiales que tú estabas comentando anteriormente. ¿Qué opinan de pronto si yo les digo lo que es la alimentación que se tiene o esa relación que tenemos directamente con las frutas, podríamos mencionar? ¿Mm? Las frutas que nos brinda acá Bogotá son las mismas que nos brindan en la costa. Estoy trayendo hoy mucho a la costa a correlación. No, profe, no, no todas. Y se dan dependiendo de lo que consideren medio ambiente que nosotros necesitemos para subsistir, ¿sí? Entonces ahí podríamos tener eso en cuenta. Entonces eso hacíamos referencia a lo que es el medio ambiente y el entorno en el cual nosotros nos estamos enfocando. Ahí, como les había mencionado, ustedes se me adelantaron un poquito. Ya nosotros, como estamos hablando de salud ocupacional y hablamos de el trabajo como tal, tenemos que empezar a hablar de lo que es el ambiente empresarial, ¿sí? Ya nosotros tenemos una definición de medio ambiente. Mencionamos un conjunto de factores y hablamos de esos tres componentes, físico, químico y biológico, que actúan sobre el individuo. Si nosotros hablamos de ambiente empresarial, también podríamos hablar de
un conjunto de factores de esos mismos tres ítems, físico, químico y biológico, pero que actúan sobre el individuo, ¿sí? Actúan sobre el individuo, pero ya enfocándonos en un área de carácter específico o en unos lugares específicos, ¿sí? Ahí nosotros hablamos de ambiente empresarial haciendo énfasis a empresa, ¿sí? Pero ahí ya hablaríamos de un área en específico con unas condiciones que nosotros ya tengamos predefinidas y que van a estar relacionadas directamente con la actividad que nosotros nos desempeñemos. Entonces, hablamos de un ambiente empresarial. ¿Sí? Aquí les menciono una serie de condiciones definidas y unas áreas establecidas dependiendo de la actividad. Si nosotros hablamos de un ambiente empresarial, de lo que es un ingeniero civil, ¿cómo consideran que ustedes que podría ser ese ambiente empresarial del ingeniero civil? ¿Y cuáles son esos factores que intervendrían en él? ¿Sí conocen cuál podría ser la función del ingeniero civil? Es el de las obras. Exacto, quien hace las obras, bueno, aquí a nivel de la ciudad y demás. Eh, Entonces, pues digamos, primero que todo, no sé si me adelante, pero ellos por normas tienen que cumplir con una serie de factores físicos para poder laborar. Solamente el casco, o sea, todos tienen, no solamente el ingeniero civil, sino todos los de la obra tienen que tener un casco. Ahí podemos hablar del tema físico, un ambiente físico que deben de tenerlo. El químico, pues ya puede ser, digamos, ese tipo de materiales, en el caso de la arena, el polvo, que están en la obra donde el ingeniero civil tiene que ir a revisar la obra y pues verse afectado por este tipo de materiales. Y ya el agente biológico, pues si el ingeniero civil tiene algún problema respiratorio, pues se van a ver involucrados el agente químico y pues su rendimiento o su salud se va a ver afectada. listo, ahí ya están mencionando una serie de factores que van a intervenir, o bueno, que influyen netamente en lo que es el ser humano en diferentes, bueno, en esos tres aspectos que mencionábamos, ¿sí? Digamos que en el momento todavía no podemos hablar, bueno, tú mencionabas de algunos aspectos que ellos tenían que utilizar, como eran los cascos y demás, pero cuando nosotros hablamos de ese ambiente empresarial, todavía no hacemos énfasis en lo que es el contrarrestarlo, ¿sí? Que bueno, primeramente hablamos de una empresa, ambiente empresarial, nosotros tenemos que ver una serie de condiciones que van a interactuar con el individuo, con el ser humano. Entonces tú mencionabas muy bien, listo, unos ambientes, un ejemplo de lo que es ese ambiente de carácter físico o con su orden físico. Hay la maquinaria que él va a utilizar. Entonces ahí nosotros ya estamos haciendo énfasis en ese ambiente que va a tener, dependiendo de la actividad que él realice. ¿Sí? Puede ser un ingeniero civil que únicamente sea como el gerente y el que dé ese proceso organizacional. Entonces diríamos, listo, este hombre no va a interactuar con esta maquinaria, ¿sí? Entonces, por ende, podríamos mirar con qué él va a interactuar, ¿ok? Un ejemplo también que les podría brindar, si nosotros hablamos de un ingeniero civil, se espera que él esté la mayor parte del tiempo en el exterior. ¿Mm? O sea, no se espera que esté en una oficina, sino que esté al aire libre, por así decirlo. Ahí ya él tiene que interactuar en ese ambiente de carácter empresarial. Ahora llevémoslo más específico a nuestra área. Un entrenador. Si yo menciono, bueno, aquí hay entrenadores de natación. ¿De qué otra área hay? ¿Me recuerdan, porfa? ¿Cuáles son los otros De énfasis que artes ustedes están marciales, haciendo? profe. Artes Artes marciales. marciales. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la ejemplificación con artes marciales. ¿Cuál sería de pronto ese ambiente empresarial de un entrenador de artes marciales? ¿Con qué se vería él rodeado? ¿Con qué tendría que interactuar? ¿Qué va a influenciar sobre ese individuo?
Profe, pues uno como entrenador de artes marciales, una de las cosas que primero tiene en cuenta es la limpieza del salón, porque nosotros solemos entrenar descalzos. Entonces no pueden haber vidrios en el suelo, no puede haber mugre. Otra de las cosas que tenemos en cuenta es la vestimenta que sea adecuada para poder, pues normalmente las patadas requieren de una elasticidad para poder hacer los ejercicios, y pues algunos implementos de protección como el casco y el peto en caso de hacer los combates para la práctica de los combates y eso. Esos serían como los elementos No. que se tienen ahí presentes. Ok, muy bien. Ahí ya tenemos unos factores que van a influenciar o que van a actuar sobre el individuo, ¿sí? Ya mencionaste, para que nosotros podamos hacer la práctica neta de ese deporte, tenemos que estar en un lugar óptimo y creería yo que lo más adecuado es que ese lugar sea de carácter cerrado, ¿no? Ahí tú mencionas, el piso tiene que estar totalmente limpio. Entonces ahí tenemos unos factores de carácter físicos a tener en cuenta, ¿sí? La vestimenta tiene que ser de carácter específica, una vestimenta cómoda para que nosotros podamos interactuar y demás. Sí, vamos a empezar a practicar los combates y demás. Necesitamos o se provee que, como estamos en el entrenamiento en su momento, deban haber unas medidas de protección. ¿Listo? Ahí nosotros ya estamos viendo ese ambiente empresarial desde nuestra área. Si nosotros mencionamos una persona que trabaja en call center, ¿cuál sería el ambiente empresarial de él? Él realiza una serie de actividades. ¿Cuál es? Que todo el tiempo va a estar, lo más probable, pegado a un computador y hablando por teléfono, ¿no? Entonces, ¿y cuál sería, digamos, el área en el que él se va a relacionar en este caso? O el entorno como tal. Pues la oficina y su puesto de trabajo. En este caso, pues ya están, muchos ya están en casa. Exacto. Y por lo general nosotros podríamos hablar, listo, aquí llamamos de una oficina, hablamos de una oficina, un puesto de trabajo, el hecho de estar todo el tiempo pegado en el computador. Entonces ahí nosotros ya vamos viendo esas características que tenemos en el ambiente de carácter empresarial, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando nosotros empezamos a hablar aquí de salud ocupacional, nosotros tomamos esas características de ese medio ambiente, ¿sí? Y como la salud ocupacional, ustedes lo mencionaron anteriormente, ya busca un bienestar en el individuo, en esos tres aspectos que mencionábamos fundamentales, que era mental, social y físico, ¿sí? Ya, bueno, enfocándonos en el ámbito laboral, nosotros tenemos que empezar a hablar de dos aspectos fundamentales que van a intervenir en esta salud ocupacional para que nosotros podamos estudiar ese ambiente como tal, ¿sí? Y serían estos dos que les señalo acá. Uno es el peligro y el otro es el riesgo, ¿sí? Pero ustedes se dan cuenta que yo, previo a ello, les menciono algo que se conoce como agente causal. ¿Saben qué es lo que es el agente causal? Que eso se utiliza en el medio médico, en el término de la salud. Profe, lo que provoca pues, el malestar o el desorden que hay en ese momento, por ejemplo, en caso de peligro y riesgo, un agente causal podría ser el hecho de que no tengan algún letrero de que está mojado el piso cuando trapean, pues es un agente causal para que alguien pueda resbalarse. Ok, muy bien. Aquí hablas de, bueno, aquí ya estás hablando de una serie de indicaciones a tener en cuenta, ¿sí? Pero como lo estabas mencionando, es un agente, en este caso, que independiente de la forma que tenga, ¿sí? O en este caso, bueno, aquí tenemos una definición sencilla que dice que es cualquier sustancia viva o inanimada o fuerza muchas veces intangible cuya presencia o ausencia es la causa inmediata o próxima de una enfermedad. ¿Sí? En particular, cuando nosotros lo empezamos a relacionar con el ámbito de carácter laboral o la salud ocupacional, nosotros podríamos, bueno, primeramente mirar ese agente causal, como lo que ya les estaba mencionando anteriormente, que aquí estamos hablando de lo que es ese peligro y ese riesgo, porque hablamos de esa sustancia
viva o inanimada, un peligro y un riesgo, ¿sí? También se mencionaba esa fuerza que va a causar en este caso una enfermedad de carácter particular. ¿Listo? Para que nosotros lo tengamos presente. Miren, aquí mencionamos, son un conjunto de factores que están presentes en el medio ambiente, por eso traía correlación lo que es el medio ambiente, y que pueden provocar enfermedades al huésped. ¿Mm? Y nuevamente mencionamos esos factores que van a tener presente. Cuando nosotros lo correlacionamos con ese entorno laboral y esa salud ocupacional, por eso les mencionaba estas dos palabras, lo que es el peligro y el riesgo, que podríamos mencionar que son esos factores que nosotros vamos a tener presente y en cuenta en el momento para visualizar cuáles son los que van a provocar enfermedades en el individuo, ¿sí? Y hablamos de una serie de factores de riesgo de carácter ocupacional, ¿sí? O sea, podríamos mencionar que referente a lo que es ese agente causal, es que nosotros hacemos este estudio en salud ocupacional. Ustedes ya mencionaron anteriormente, bueno, mencionaban lo que era la palabra de prevención. Nosotros aquí mencionamos también la palabra de promoción, ¿sí? Buscamos un bienestar en estos tres aspectos fundamentales, físico, mental y social, ¿sí? Enfocada a la persona en su ambiente laboral o en el trabajo que está desempeñando. Si nosotros empezamos a ver ese agente causal en ese desempeño laboral, bueno, ya el compañero de una ejemplificación, pero ¿cómo lo podríamos ejemplificar más? Si nosotros tenemos, bueno, primeramente, esos tres aspectos que mencionamos, la salud mental, la salud física y la salud social. Este agente causal, ¿cómo lo podríamos identificar dentro de la salud social? ¿Quién me brinda un ejemplo? La relación que tiene con sus compañeros de trabajo. Listo, aquí habla de la relación que tiene con sus compañeros de trabajo. Allá podríamos hablar de un agente causal, ¿sí? Ahí podría estar, bueno, relacionado con esa salud social y creería que de pronto mucho más lo que es con la salud de carácter psicológica, mental. ¿Qué otro ejemplo podrían brindar? A ver, bríndame un ejemplo de cada uno, de esos tres pilares que tenemos allí. Un agente causal físico, de la salud física. La silla donde estamos sentados en este momento. ¿Listo? El puesto de trabajo podría ser un agente causal de la salud física. ¿Listo? Ahí ustedes pues ya están teniendo un acercamiento a lo que es ese agente causal. Aquel factor que está presente en el medio ambiente que me llega a mí a provocar lo que son enfermedades y huéspedes. Y serían los que se consideran también como factores de riesgo. Cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, nosotros tenemos la clasificación en que estos que les estoy mostrando acá. Tenemos la clasificación en factores de riesgo psicológico, factores de riesgo físicos, que ya los estamos viendo, psicológicos, físicos, factores de riesgo químicos, factores de riesgo biológico, que también ahorita lo estamos visualizando con lo que es el medio ambiente, factores de riesgo accidentales y factores de riesgo ergonómicos, que ya el compañero pues está dando una ejemplificación. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Dos, cuatro. ¿Listo? Quiero que cada uno de ustedes busque, ya les voy a decir a cada uno de ustedes qué va a buscar específicamente, ¿sí? Una ejemplificación de esos factores de riesgo de que le competiría, bueno, digamos yo le digo a Michael, vas a buscar sobre factores de riesgo psicológicos de carácter ocupacional, a ver qué ejemplificación te da o qué se te viene a la mente. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa ejemplificación ahí de carácter sencilla para que tengamos un mayor entendimiento y cómo sería ese agente de carácter causal, ese agente de carácter causal, ¿sí? Entonces vengan aquí rápidamente para que lo hagamos. Entonces Brandon, porfa, para que busques ahí una ejemplificación y nos des una ejemplificación de factores de riesgo ocupacionales
de carácter biológico. ¿Listo? ¿Sí me estás escuchando? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, sí, señor. Factores de riesgo biológico. Sí. ¿Listo? Entonces, Cristian Camilo, porfa, ve con lo que son de carácter accidentales. Listo, profe. ¿Listo? Muy bien. Entonces, Diego, porfa, lo que son factores de riesgo ocupacionales de carácter ergonómicos. Listo, profe. ¿Listo, Diego? Y Michael, vamos con factores de riesgo ocupacionales de carácter químico. Entonces, para que ustedes me den una ejemplificación, ¿listo? Entonces, para que busquen ahí rápidamente, yo creo que en unos 3 5 minuticos y socialicemos esa parte. Bueno, algo que se me olvidó mencionarles, primeramente pues que en una, no llamémoslo así como una definición, una breve definición, sino un entendimiento de los factores de riesgo que les correspondió ahí en este caso. ¿Listo? Un entendimiento para que nos quede mucha más claridad en ello. ¿Ok? ¿Listo? Ya tienen la ejemplificación y en qué se enfocan esos factores de riesgo.
Yo listo, profe. ¿Listo? Entonces vamos a empezar y a aprovechar. Entonces, Diego, empieza tú de una vez. ¿Qué factor de riesgo tenías? Yo tengo factores de riesgo ergonómico. Bueno, como la ergonomía se refiere a la posición del cuerpo, entonces lo que buscamos con la ergonomía es que uno esté correctamente posicionado y aparte de eso, que haga los movimientos de forma correcta, que no vaya en contra de lo que la articulación, por ejemplo, para lo que la articulación funciona. Entonces, por ejemplo, un factor de riesgo ergonómico y muy común es la altura a la que tenemos el computador cuando estamos trabajando y también la altura a la que tenemos la silla y la forma en que nos sentamos o el tipo de silla que usamos. Eso sería un factor de riesgo ergonómico. En muchas empresas, en muchos sitios de trabajo ve uno que el espacio de los cubículos es muy pequeño y que muchas veces las personas ni siquiera alcanzan a estirar correctamente las rodillas cuando se sientan y eso con el tiempo va causando, por ejemplo, problemas de rodillas. Ese sería un factor de riesgo ergonómico. Ok, muy bien. Tal como lo estás mencionando, ¿no? Ahí ya tenemos varias ejemplificaciones, que son las más comunes. Mencionabas la altura de el escritorio, el momento en el que vamos a interactuar con el computador, la posición de las sillas, el espacio que hay entre, o bueno, para poder extender lo que son nuestras piernas y demás. Si de pronto nosotros hablamos de un factor de riesgo económico en nuestra profesión, ¿cuál de pronto se les vendría a la mente? Digamos como entrenadores. Profe, pues un factor de riesgo ergonómico que me parece a mí muy fuerte es cuando uno es entrenador, por ejemplo, de gimnasia y cuida a los muchachos cuando van a hacer las acrobacias las primeras veces. Entonces, uno tiene que aprender cómo cuidar a los muchachos para las acrobacias porque si no el que termina lesionado es uno. Si uno hace mal la fuerza al cuidar un flip-flap o al cuidar un mortal, pues uno va a ser el que va a terminar lesionado. Ese sería un factor de riesgo y pues la manera de reducirlo es aprender el proceso metodológico correctamente. Ok, muy bien. La postura que nosotros adquiramos en el momento en el que vamos a cuidar al estudiante, ¿no? Buena ejemplificación. Cristian, ¿qué vas a mencionar? Sí, profe, en natación pasa mucho que pues los deportistas están en el agua y muchas veces no lo escuchan a uno y uno tiene que hacer una leve inclinación de la columna para poder, digamos, estar a la altura, aunque es imposible, y poder explicarles. En vez de hacer una sentadilla o sentarse, bueno, buscar las herramientas para poder mostrarles el ejercicio o darles una indicación. Entonces, cuando la columna no está totalmente lineal y ese movimiento repetitivo de flexión y extensión del tronco, pues eso causa cierto dolor lumbar bastante. Listo, ahí ya tenemos factores de riesgo ergonómicos, ¿no? Muy bien, bien la ejemplificación que brindaron. Bueno, aprovechemos que Cristian estás hablando y compártenes cuál era tu factor de riesgo y la ejemplificación, por favor. Pero ya alcancé a copiar una imagen, pero iba a compartir pantalla, pero el profe está ahí y no Listo, me... entonces si quieres, voy a dejar de compartir para que la compartas. Listo. ¿Me confirman si ya la pueden visualizar, por favor? Listo, ya visualizamos tu pantalla. Listo. Son los factores de riesgos de carácter accidentales. Se consideran todos los materiales que pueden dar lugar a algún accidente en el trabajo. Estos son factores derivados de condiciones de seguridad de los elementos y pueden causar algún accidente o la redundancia en el trabajo o daños en la salud del trabajador. Eh, lo voy a explicar. Puede ser cualquier agente físico, biológico y químico que pueden causar un accidente y el accidente no se premedita, sino se da en el momento. O sea, uno nunca va a pensar me voy a accidentar. Entonces, eso es lo que sucede. Y acá hay unas imágenes de lo que puede pasar por de pronto estar mal sentado, eh, tal vez acá estar arriba o sobre un balde. Todo eso puede causar algún factor accidental en el trabajo. Listo, muy bien. Ahí hablamos de, bueno, esos accidentes que podríamos provocar. Y estabas dando una ejemplificación.
¿Mm? Ahí habla del hecho de estar mal sentado, que en muchas ocasiones ocurre, o en muchas ocasiones uno dice, listo, tengo la silla en este mismo lugar, me voy a sentar sin mirar. Eso puede ser un factor de riesgo accidental. Si nosotros lo relacionamos con nuestra área, ¿cómo lo podrían ejemplificar? Ahorita hablaron, bueno, de la gimnasia, hablaron de la natación. Digamos, un entrenador de natación, ¿cuál podría ser un factor de riesgo accidental? Eh, Físico puede que las instalaciones no cuenten con el suelo adecuado que permite el deslizamiento o antideslizamiento y puede causar un accidente a la hora de estar en el área. Un resbalón, ¿no? Sí, se puede resbalar ¿Cómo va a muy. ser? Exacto. Ahí ya podría ser un factor de riesgo accidental. ¿Listo? Que podría ser ahí una buena ejemplificación. ¿Ok? Vamos entonces con Brandon. Compártenos, porfa. ¿Qué factor tenías? Ok. em, bueno, el factor de riesgo biológico, bueno, digamos, dice que se define como aquel riesgo que surge de la exposición laboral a microorganismos que generan amenazas a la salud, que pueden causar en el trabajador expuesto a estos. Enfermedades permanentes o temporales, incluso que pueden llevar hasta la muerte. Digamos, en esos factores ahí se, se, se van denominando por niveles, ahí desde el nivel uno al nivel 4, el nivel uno que pues equivale al riesgo mínimo y el nivel 4 que equivale al riesgo extremo. Digamos, entre los dos, digamos, un factor en el nivel uno es como pues estar expuesto, digamos, a personas que, digamos, tengan varicela o algo similar. Y ya, digamos, en los factores de nivel 4 ya es cuando virus como tipo el ébola, el SARS y entre otras. Y pues acá mirando, dice que las personas que, digamos, están más expuestas a estos riesgos, por lo general son a esas personas que se encuentran trabajando, digamos, en la salud veterinaria, eh, que están como más expuestos a las secreciones de los animales. Ok. Entonces ahí, bueno, los que trabajan en esa área zootecnista, ¿no? Entonces, factor de riesgo biológico, que eso podría ser uno de los aspectos por los cuales en su momento, pues, se llegó al confinamiento en la pandemia, ¿no? Los trabajadores no podían ir a su sitio de trabajo a estar en contacto con otras personas porque podrían contagiarse lo que era el COVID, ¿sí? Si yo menciono un factor de riesgo biológico en nuestra área, ¿cómo se podría ejemplificar o cuál podría ser? Profe, por ejemplo, en el caso de la natación, suele uno decirle a las personas, a los alumnos, que por favor no escupan en la piscina cuando se les entra el agua a la boca, que por favor no se suenen en la piscina, que traten de que si sienten que tienen secreción nasal, pues salgan y se suenen afuera en el baño. Y pues hace también, obviamente, uno la aclaración de que no se orinen en la piscina. Normalmente uno le dice a los niños, pero pues no falta el adulto que es sucio. Ese sería un factor de riesgo biológico. Ahí sería una buena ejemplificación porque por medio de esas secreciones nosotros nos podrían estar contagiando de diferentes enfermedades, ¿no? Sí, ahí nosotros podríamos adquirir una infección y demás. O la persona que está dentro en la piscina con el otro individuo, ¿sí? Ustedes saben que nosotros reaccionamos Y otro diferentes ejemplo sería frente los a esas. gimnasios, profe. Otro ejemplo sería los gimnasios, que uno pide el favor de que pues lleven su toalla, se limpien el sudor y desinfecten las máquinas cuando las usan. Exacto. Y que en muchos gimnasios no ocurre o que las personas pues no tienen la conciencia de eso.
Sí, de pronto aquí ya estamos viendo esa importancia, nada más del hecho de ser aseados o que cumplamos con unos regímenes que se nos tienen impuestos allí. Entonces, bien esas ejemplificaciones que están brindando. Entonces, vamos con Michael. Compártenos, Michael, por favor. Sí, a mí me tocaba factores de riesgo químicos. Sí. Entonces, los factores de riesgo químico se consideran un factor a toda sustancia orgánica o inorgánica de procedencia natural o sintética, en estado pues sólido, líquido, gaseoso o a vapor, que pueden dañar directa o indirectamente a las personas, el bien o el medio ambiente, que pues por ejemplo pueden ser los explosivos, los inflamantes, los corrosivos, ¿sí? Eh, que pues ya pueden dañar en sí a la persona, pues asfixiarla y frenar las reacciones de cualquier trabajador al afectar pues su sistema nervioso o reducir la cantidad de oxígeno al llegar a sus pulmones. Sí, entonces pues es más como que pues puede hacer algo del medio ambiente, ¿no? La causa. Listo. ¿Cómo la podrías ejemplificar? No sé, si fuera algún explosivo en el trabajo, no sé, profe, algo así. Si de pronto nosotros la ejemplificamos en el área que nosotros manejamos, ¿sí? Un factor de riesgo de carácter químico, pues ustedes me dirán si sí o si no. O sea, cuando hablamos de un entrenador de fútbol, ¿cuál podría ser de pronto ese factor de riesgo químico? Hablaban de factores de riesgo químicos que podrían ser de proveniencia natural o podría ser de proveniencia artificial. Si yo, Profe, pero no se le ocurre adelante a un Diego, factor químico a un entrenador de fútbol, a menos que estuviera acá en el estadio cuando estaban gaseando los muchachos en el paro, porque ¿qué otro factor químico? Es muy difícil. so- recuerda, nuevamente Michael, recuérdanos cuál es esa definición que tú brindaste allí. Se considera, pero no la busco. Se considera un factor de riesgo químico a toda sustancia orgánica o inorgánica de procedencia natural o sintética, en estado sólido, líquido, gaseoso o a vapor, que puedan dañar directa o indirectamente a las personas, bienes o el medio ambiente. Bueno, una sustancia orgánica e inorgánica. De pronto ustedes, bueno, ahí ustedes me dirán si están de acuerdo o no. Si hablamos de un entrenador de fútbol, de pronto lo que es la lluvia en este caso no podría ser un factor de riesgo de carácter químico. Sí, Ahí podríamos hablar de ese factor de riesgo. Bueno, traería también de pronto correlación lo que es la exposición al sol, ¿sí? Ahí lo que es la exposición al sol también podría ser un factor de riesgo de carácter químico. Ustedes saben que uno de los inconvenientes más graves que tenemos nosotros los entrenadores, que estamos al aire libre, o de pronto, bueno, los docentes de educación física, es esa exposición a lo que es la lluvia, al sol, porque eso nos afecta o nos influye directamente. Si yo hablo del sol, en lo que es la piel. Ustedes pueden ver a los docentes de educación física y entrenadores que por eso también todo el tiempo nos la pasamos con gorra, con gafas oscuras, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Sí consideran que serían factores de riesgo de carácter químico? sí, profe. Creo que Sí, otro Diego ejemplo menciona bueno que y sí. que sí estaría mejor sería el del compañero Cristian, por ejemplo, los químicos que él usa para manejar la piscina, para mantener la piscina en óptimas condiciones. El ejemplo que nos brindaba ahorita con cloro, ¿no? ¿No es cierto, Cristian? Tú utilizas ahí lo que es el cloro. Sí, profe, pues yo no los manejo, sino que me pasó en piscinas, o sea, uno en piscinas está trabajando y conoce piscinas buenas y malas. Y en una había el dueño de la piscina, pues por mantener su agua lo más clara posible, que a la vista se ve bonito y dice uno esa agua es saludable, pero uno va a ingresar al agua y ese factor químico, no solamente el cloro, sino los niveles de pH que maneja el agua,
con el pH de uno, cada uno tenemos un pH diferente. Estos dos factores químicos se unen y ¿qué pasa? Pues causó una dermatitis. Entonces ahí se empieza a generar el factor químico y no solamente con el cloro, sino con el pH, o sea, cosas muy mínimas que uno a veces no las puede ver. Exacto, ahí ya entraríamos en esos factores de riesgo, ¿no? Ahí cuando estaban hablando ahorita de las piscinas me acordé, no sé si ustedes de pronto se han visto o vieron Los Simpson, hay un capítulo en el que compran una piscina para la casa y que Homero le dicen que tiene que echarle cloro y mejor dicho echa todo el cloro y los niños salen ahí con los ojos totalmente rojos y que no pueden nadar. ¿Sí se ven Los Simpson o no se ven Los Simpson? Sí, 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 no, eso pasa, eso es mejor dicho. Inclusive uno sin entrar ya percibe los ojos por la nariz, entra ese cloro fulminante. Y no solo el cloro, porque le echan más químicos y a veces sabe raro y le dicen a uno, no, es que se me fue la mano en el ácido de cobre, algo así. Es, es varios tipos de químicos y los que manejan las piscinas tienen que tomar, pues si es una buena piscina, si es un buen sitio, tienen que tomar muestras con unos tubitos, echarle unas gotas y mirar qué tanto químico necesitan. Exacto. Ahí ya nosotros estamos dando buenas ejemplificaciones de riesgos de factores químicos referente a lo que es nuestra área, ¿no? De pronto nosotros mencionaríamos, ¿no? En nuestra área, como al principio, estamos diciendo, no, de pronto no se me ocurre ahorita qué factor de riesgo químico podríamos tener, pero ahí ya estamos viendo grandes, varias ejemplificaciones. Y si nosotros vemos, pues, de pronto otras áreas dentro de nuestro ámbito laboral, podríamos tener más ejemplificaciones, ¿no? Si yo traigo de pronto correlación el tenis, ahorita se me ocurre, las personas que entrenan en polvo de ladrillo. Nada más el polvo de ladrillo, el que se esté desatando todo el tiempo y que el individuo esté inhalando todo el tiempo ese polvo de ladrillo, tiene que tener una causa contradictoria dentro de nuestro organismo, ¿no? Mm. O para los ojos, que empieza a meterse ese polvo de ladrillo en los ojos, ¿sí? Entonces todos esos aspectos hay que tenerlos presentes y en cuenta. Bueno, Profe, entonces, adelante. yo no sé, es que se me fue el internet y pues llegué cuando el profe estaba dando la explicación del sol. No me queda claro si realmente es un agente químico que puede afectar. Sé que es un agente, pero no lo puedo no lo sé, no lo puedo clasificar si es químico o biológico o físico. ¿Listo? Podríamos asimilar lo que es, bueno, podría ser de énfasis químico según la definición que nos brindó Michael ahorita, ¿sí? Pero también estaría, bueno, biológico, como Brandon nos mencionó, pues ahí hace énfasis más que todo en lo que son las enfermedades o esa transmisión por parte biológica, entonces no se podría catalogar dentro de ese aspecto biológico. O si lo entramos a catalogar como biológico es cuando ya está afectando directamente a la persona, porque nos podría causar en este caso lo que es cáncer de piel o de pronto una dermatitis y demás. Entonces creo que lo podríamos clasificar entre los dos, en biológico y en químico. Listo, ¿Sí? profe, gracias. Es que no escuché la presentación de compañero, entonces Mm, no Listo, sabíamos. no hay inconveniente. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Tenemos claridad de lo que es, ya no, ya definimos lo que era la salud ocupacional, haciendo énfasis primeramente en salud, en ocupación, ya lo entrelazamos, lo que era como tal salud ocupacional, mencionamos la relación que tiene el individuo con su medio ambiente, en este caso ya empezamos a hablar con lo que es el entorno laboral o el ambiente empresarial, como lo habíamos mencionado, que tiene unas características específicas dependiendo de la actividad que nosotros realicemos, del papel que juguemos, ¿sí? Y ahí empezamos con lo que era ya, bueno, llegamos al factor de riesgo porque hablábamos de dos componentes significativos, uno que era el peligro y el otro que era el riesgo, y hablamos de esto que es el agente causal, que es lo que nos va a clasificar estos factores de riesgo, ¿sí? Estos factores externos que nosotros vamos a tener en cuenta. Creo que Michael tiene desactivado el micrófono.
¿Listo? Entonces, ese agente de carácter causal, que es el que va a influenciar directamente en el medio ambiente, ¿no? Y en el individuo, que como se estaba mencionando anteriormente, pues son aquellos factores que están presentes y que nos van a provocar una enfermedad como tal, ¿sí? Independiente que sea. Y lo estamos relacionando directamente con esos factores de riesgo, porque esos factores de riesgo serían esos agentes causales que nos van a generar una enfermedad de carácter específico. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Dudas, inquietudes hasta lo que hemos visto? Yo sé que es algo corto y poco, pero pues para tener claridad de que si tienen dudas o no. No, profe, no, señor. Por ahora no. Listo, muy bien. Bien, Bueno, profe, muy bien. ok, perfecto, muchachos. Entonces, creo que nos quedan ya solo 20 minuticos de clase, ¿sí? Son solo 2 horas en esta clase. Bueno, es la clase más corta que he tenido. Entonces, yo creo que el día de hoy vamos a finalizar ahí para que ustedes tengan tiempo de hacer la actividad. Ya lo que es la siguiente clase acaba de complementar esta temática y veremos un poco de lo que corresponde a la historia de la salud ocupacional. Vamos a ver si la podemos ver tanto a nivel internacional como a nivel nacional y un poco lo que corresponde a las leyes. Vamos a ir mirando cómo se nos va denominando el tiempo. ¿De acuerdo, muchachos? Listo, profe. Entonces el día Listo, de hoy profe. finalizamos acá. No sé si alguno de ustedes conoce al estudiante Daniel Alejandro Bocachica. ¿Lo distinguen? Cristian, adelante. Profe, no sé, creo que había una actividad pendiente. No sé si se revisó o no el tema de la presentación. Sí, yo ahí estuve visualizando a cada uno la presentación. Sí, yo ahí ya los tengo presentes. No me preocupen que eso yo lo tengo todo. Son de los que, Brandon, que ya ha tenido clase conmigo, yo ahí voy llevando fecha por fecha la actividad, si entregaron o no entregaron y les doy una calificación. Sí, el hecho de que no se las califique inmediatamente no significa que no la haya visualizado y que no les dé la calificación. ¿Sí? Brandon, ¿ibas a comentar algo de Daniel? ¿Lo distingues? ¿Lo conoces? Ah, ¿No? no, 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 profe, Ah, no, bueno. no lo conozco. Entonces, ¿alguna otra duda, alguna otra inquietud? No, profe. ¿Ninguna? Listo, muchachos. Entonces yo creo que finalizamos aquí en este momento y nos vemos de hoy en 8 días. Ya saben que ahí tenemos lo que es la plataforma. Si desean comunicarse o si tienen alguna duda o inquietud, está el foro, está lo que es el correo y también por parte del monitor. ¿Ok? Listo, profe, gracias. ¿Listo? Entonces Profe, que muchas todos, gracias. Feliz día. Hasta luego, bueno, compañeros. que todos estén muy bien, que les acabe muy bien. Hasta Chao, luego, profe, muchachos. gracias. ¿Listo?